Sí, doctor, lo escucho ahí. El doctor Ramírez se demoró un poco ahorita acá. Sí, lo escucho, doctor. Perfecto. Me avisa cuando ya están conectados para iniciar. Ya, doctor, gracias. Doctor, buenos días. Ya nos conectamos. Ya, perfecto. Entonces vamos a iniciar la presentación el día de hoy. Vamos a presentar un caso clínico bastante interesante que es importante revisar y les va a permitir a ustedes también hacer revisiones importantes en el capítulo que estamos llevando. Bien, entonces vamos a mencionar el siguiente caso clínico. Se trata de una paciente mujer de 45 años, natural de Puerto Maldonado, pero estuvo viviendo en los últimos años en el Callao. Es ama de casa y además tiene instrucción primaria como grado de instrucción. Entonces ella ingresa a emergencia el 18 de junio de 2004 por la noche, es operada al día siguiente y fallece el 7 de junio, más o menos un par de semanas después de haber ingresado al hospital. El antecedente importante de esta paciente es que es una paciente con ELISA VIH reactivo 4 meses antes de la hospitalización, y esta prueba se la hizo porque empezó a notar disminución de peso y por eso se hizo el descarte. Antecedente de madre colelitiasis 2 meses antes por ecografía abdominal. Inicio de relaciones sexuales hace 16 años. Refiere a que ha tenido 3 parejas sexuales, nunca usó preservativos y además niega hábitos nocivos y enfermedades previas. La enfermedad actual refiere un tiempo de enfermedad de aproximadamente 2 semanas, curso o forma de inicio insidioso y curso progresivo. Los síntomas que refiere la paciente es dolor abdominal, náuseas, vómitos y sensación de alza térmica. El relato cronológico resume que 2 semanas antes de su ingreso presenta dolor abdominal tipo cólico en hipocondrio derecho, de moderada intensidad, a predominio postprandial, irradiado hacia la parte posterior del tórax, que no cede con antiespasmódicos. Además está asociado a náuseas y vómitos postprandiales y sensación de alza térmica, sobre todo nocturna, pero no cuantificada. Permanece así estacionaria hasta que 2 días antes de su ingreso acude al Hospital San José y se le diagnostica una sepsis severa a foco biliar, siendo hospitalizada por 2 días y luego transferida al Hospital Carrión para manejo especializado. Al ingreso por emergencia es catalogado como sepsis probable foco biliar, posible colangitis y se decide cirugía de emergencia. El reporte operatorio es importante mencionarlo, que el diagnóstico preoperatorio fue sepsis focobiliar posible colangitis y el diagnóstico posoperatorio encuentra una peritonitis generalizada más perforación intestinal, a descartar linfoma intestinal. Durante la operación se realiza una resección intestinal masiva, una gran parte del yeyuno ilion, y además se realiza una yeyonostomía más lavado más drenaje y se llega a resecar más o menos 50 centímetros de diámetro del ángulo de Treis
hasta 10 centímetros antes de la válvula ileocecal, ¿no? Esa es la cantidad que resecan de intestino. Y en estas partes resecadas se notan múltiples perforaciones de más o menos medio centímetro de diámetro en el borde antimesentérico de la asa delgada a 60 centímetros del ángulo de Trace, tumoraciones nodulares múltiples de 3 a 4 centímetros de diámetro en borde antimesentérico. Además, notan bastantes zonas necróticas en la parte central del ángulo de Trace hasta la válvula ileocecal y presencia de múltiples ganglios mesentéricos indurados de 3 a 5 centímetros de diámetro. La vesícula, en cambio, es de paredes delgadas, el tamaño ligeramente aumentado, no edemas, abundante líquido cero hemático libre en la cavidad abdominal. Entonces, el examen físico postoperatorio, cuando sale de sala de operaciones, se le encuentra una presión de 130/90, frecuencia cardíaca 72, respiratoria 20 y temperatura 36.8. Pero la paciente luce en mal estado general, mal estado de nutrición, palidez marcada de piel y mucosas, llenado capilar mayor de 2 segundos. El tejido celular subcutáneo muy disminuido, no presente edemas, las mucosas están secas, están pálidas. A nivel de tórax y pulmones no se encuentra mayor alteración. En cardiovascular sí se le encuentra ruidos cardíacos disminuidos en intensidad, pero no se ocultan ruidos agregados, aunque los pulsos son débiles, pero son simétricos. A nivel del abdomen se encuentran ruidos hidraderos presentes, dolor abdominal difuso, los apósitos están limpios con un drenaje hemático por el flanco izquierdo y un drenaje de secreción yeyunal verdosa por la yeinotomía, escasa por la contrabertura. Y entonces encontramos ahí, además en la parte neurológica, que está semiológicamente normal. Al ingreso y durante la evolución se le practican algunos exámenes y estudios en los cuales vamos a detallar. La ecografía del día del ingreso, el 18 de junio, presenta como conclusiones una colecistitis aguda alitiásica, hepatopatía crónica difusa, esplenomegalia, líquido libre en espacio de Morrison y suprahepático, además de dilatación de asas intestinales en forma difusa, considerar hipoperistalsis o ilio. Esas son las conclusiones de la ecografía previas a la cirugía. Al ser una paciente con sepsis, le hacen múltiples estudios y controles de gases arteriales y electrolitos, como ven ahí desde el ingreso hasta el 3 de julio. Tiene múltiples exámenes de este tipo, todas con FIO2 ambiental. Esta paciente en ningún momento requirió suplemento de oxígeno, pero como vemos acá, pues hay algunos cambios, sobre todo a nivel del bicarbonato, como fue disminuyendo en el tiempo. Y también vemos algunas alteraciones en los valores de los electrolitos, tanto de sodio como de potasio. En los hemogramas también al ingreso vemos que los leucocitos no se modificaron de forma importante, a pesar que sí hubo valores de abastonados en 4%, no se llegó a la definición de desviación izquierda, pero sí se ve claramente el aumento de los segmentados en forma importante, sobre todo en el estudio del 22 de junio. La paciente estuvo anémica durante toda la evolución y también es importante mencionar que hubo disminución de recuento de plaquetas 4 días después del ingreso, ¿no? Ingresó con plaquetas normales y progresivamente fue disminuyendo hasta bajar al valor de 84.000 plaquetas en el control del 22 de junio, ¿no? Muy importante también mencionar esto. Otros exámenes que se le practicaron fueron glucosa y vemos acá que en cuanto a la glicemia no hubo mayor alteración, aunque hubo incluso tendencia a la hipoglicemia en los controles del 21 y 22 de junio, pero tanto la urea como la creatinina permanecieron dentro de parámetros normales. En cuanto al perfil hepático, es muy importante mencionar acá que el día 22 de junio la bilirrubina total estuvo normal, pero el 5 de julio vemos cómo se eleva en forma importante, más de 4 veces el límite superior normal, y entonces vemos acá una hiperbilirrubinemia, pero predominio de bilirrubina directa, como vemos en este control.
Las transaminasas, en cambio, no sufrieron mayor alteración, pero sí vemos un patrón colestático con aumento tanto de la fosfatasa alcalina en los dos controles, ¿sí? Y esto es algo muy importante también, es la intensa o severa hipoalbuminemia que presentaba la paciente debido también a su estado nutricional bastante deficiente, con inversión de la relación albúmina-globulina, y esto es importante que ustedes vean por el tema del pronóstico. Paciente con hipoalbuminemia severa también tiene alta probabilidad de muerte en presencia de sepsis. Entonces, muy importante que ustedes tengan en cuenta estos valores. Debido al dolor abdominal al ingreso, se le hizo un estudio de amilasa pensando en la posibilidad de pancreatitis. Estuvo ligeramente elevado, pero no llegó a los valores definitorios de pancreatitis aguda, ¿no? Paciente con grupo O positivo. Vemos acá que el tiempo de protrombina también estuvo ligeramente aumentado. Vemos también aumento del INR. Y entonces vemos que sí hubo trastorno de coagulación con la plaquetopenia que ya habíamos mencionado. Y también tenemos que la PCR, la proteína C reactiva, se encuentra elevado en 17.7, lo que indica pues un proceso inflamatorio agudo que esté muy relacionado a un proceso séptico de tipo bacteriano, ¿no? Si bien es cierto, la PCR no es muy específica, pero orienta bastante la posibilidad de infecciones de tipo bacteriano, sobre todo de gram negativos. Y esa paciente, pues, debido a estos marcadores, recibe antibióticos, en este caso ciprofloxacino y metronidazol. Lamentablemente, en esa época todavía no estaba muy instaurado el tema del CIS, y entonces la paciente no tenía familiares y se le pudo conseguir parcialmente los medicamentos. Por eso acá se menciona que fue tratamiento antibiótico de tipo irregular, ¿sí? Es importante mencionar eso porque no tuvo el soporte adecuado tanto de medicamentos como de transfusiones que se le llegó a prestar a algunos paquetes globulares y plaquetas, pero no hubo el soporte familiar para la devolución de los mismos y poder transfundir en mayor cantidad de estas unidades. Esto es muy importante también. Lamentablemente, la paciente sufre una evolución desfavorable después de la cirugía, a pesar de tratamiento antibiótico. Presenta hipotensión persistente que no responde a fluidos, es decir, que llega a ser catalogado como shock séptico, a pesar que no se utilizó inotrópicos en ningún momento. El tratamiento antimicrobiano que había mencionado también fue irregular. Presenta una complicación que fue catalogado como una neumopatía intersticial derecha, plaquetopenia, y finalmente fallece en abandono social sin presencia de algún familiar al día 19 de su hospitalización, ¿no? Esa fue la evolución de esta paciente, cómo fue evolucionando en forma desfavorable hasta llegar a su fallecimiento. Antes de mencionar que se hizo estudios tanto de anatomopatológicos de ese intestino resecado, y vemos acá la presencia pues de proceso granulomatoso, como vemos en este corte histológico. ¿Sí? Vemos acá también algunas estructuras que ustedes van a tener que detallar o buscar para ver qué estructuras se pueden ver acá que puedan orientar el diagnóstico. Y acá es mucho más claro el tema de una célula gigante de Langhans, como ustedes pueden ver claramente acá, muy frecuentemente encontrado en procesos granulomatosos. Finalmente, esta es la fotografía de la parte resecada, donde ustedes pueden ver múltiples perforaciones intestinales. Esta es la parte que fue resecada del intestino y ven que tiene múltiples perforaciones, ¿no? Esto es la parte macroscópica del paciente luego de la operación. Entonces, realmente es un caso bastante interesante y el diagnóstico, por supuesto, fue post-mortem. Debido a estos estudios anatomopatológicos se pudo saber la causa final de la muerte y eso será motivo de discusión el día lunes en los grupos respectivos. Entonces, ese es el plan que se va a realizar el día lunes. ¿Qué diagnósticos van a plantear? Nuevamente, el enfoque que hicieron en el primer caso clínico fue bastante adecuado. Tienen que plantear diagnósticos sindrómicos, diagnósticos etiológicos y obviamente el primer diagnóstico que está planteando el grupo. Y aparte van a mencionar los diagnósticos diferenciales, que son los que ustedes van a utilizar o van a plantear como alternativas a su diagnóstico principal. Luego de esto van a plantear un plan de trabajo como cómo van a confirmar el o los diagnósticos que plantea el grupo,
Y finalmente, pues, hacer un comentario si el diagnóstico que ustedes plantean existe un tratamiento eficaz en el contexto de esta paciente, saber si es que el tratamiento oportuno hubiese salvado la vida de esta paciente o cuál hubiese sido el manejo más adecuado. Entonces es importante hacer una buena revisión de estos casos para que ustedes puedan orientarse mejor. La recomendación sería que estén revisando constantemente la parte epidemiológica de este caso clínico, porque ahí está el quid del asunto, ¿sí? Ya lo había mencionado al principio del capítulo, es que en infectología, la epidemiología juega un papel muy importante en el manejo y la sospecha clínica de enfermedades infecciosas. Así que es importante que ustedes también hagan una revisión de esta parte. Entonces, vamos a pasar a una ronda de preguntas si es que alguien tiene alguna duda con respecto al caso y lo podemos ampliar si ustedes desean. Bien, ¿alguna pregunta alguien del grupo, por favor? ¿Alguna duda? Yo estoy notando que en el transcurso de las actividades solamente dos alumnos hacen preguntas y el resto no hacen ningún comentario, ningún aporte o alguna pregunta. Y eso me preocupa porque son 12 alumnos en el grupo y solamente participan dos. Así que por favor necesito la participación del resto. Incluso para el día lunes, las personas que van a presentar los casos tienen que ser personas diferentes a la primera fecha. Y por favor, todos deben participar con las conclusiones. Bien, ¿alguna pregunta, insisto? Doctor, ¿algún antecedente familiar de la paciente? Ya, buena pregunta. No, no hay ningún antecedente familiar patológico. No refiere antecedentes de diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad de tipo hereditaria en la familia. No, no hay ningún dato de ese tipo. Solamente es el tema de que ella, pues, eh, va a tener el factor de riesgo de la que proviene, pues, de Puerto Maldonado. Pero más allá de ellos, son factores de riesgo de tipo de conducta sexual, más que otra cosa, ¿no? Pero no hay antecedentes familiares importantes de enfermedades hereditarias, ¿no? ¿Alguna otra duda, por favor? Disculpe, doctor, ¿ha hecho algún viaje a alguna zona en el último año? Eh, No, ella, si bien es natural de Puerto Maldonado, muchos años ya estaba radicando en el Callao y no se había movido de la zona en los últimos años. Doctor, ¿la paciente estaba en tratamiento para el VIH? ¿Y cuánto sería el recuento de su CD4? Ya es una buena pregunta. En realidad no. Cuando fue diagnosticada, supo el diagnóstico, pero no acudió a seguir tratamiento. Y recuerden que el programa de antirretrovirales de Targa se instauró recién, más o menos entre los meses de abril y mayo del año 2004, justamente. Y entonces el acceso al Targa todavía estaba un poco restringido, pero eso quizás fue el motivo por el cual ella no había iniciado tratamiento antirretroviral. Si bien es cierto, en años anteriores ya había tratamiento en establecimientos privados y de Fuerzas Armadas, a nivel del MINSA recién se estaba instalando los temas de los protocolos y manejo de Targa en esa época. Así que no, durante la hospitalización no llegó reciterapia antirretroviral y tampoco se tuvo un recuento de linfocitos CD4, aunque hay un dato importante ahí que tenía un estado nutricional bastante disminuido, lo que nos llegó a sospechar que estaba con un cuadro de síndrome de consumo, que como bien saben, de acuerdo a la categoría de la CDC, es una paciente en estadio C de la infección por VIH, ¿no? Gracias, doctor. Perfecto. ¿Alguna otra duda, por favor? Bien. Doctor, ¿se sabía cuántas parejas o cómo era su actividad sexual actualmente de la paciente? Porque recuerdo que en el caso decía que inició temprano, creo, o hace 16 años su actividad, pero no recuerdo algún dato
de cómo era actualmente su vida. Ya, en realidad ella tiene 45 años, inició 16 años antes su actividad sexual, o sea, empezó más de 20 años de su actividad sexual, tuvo algunas parejas sexuales, creo que mencioné 4 ahí o 5. El tema del factor de riesgo era que nunca usó preservativo con ninguna de esas parejas, pero en los últimos años ella refiere que estaba sola, no tenía una pareja estable, pero sí antecedentes de varias parejas sexuales en el pasado y con ninguna llegó a usar preservativo, ¿no? Ese es el tema, pero era una paciente que vivía sola. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Correcto, Jansen? Doctor, Sí, ante la baja de sus plaquetas, ¿se llegó a hacer una transfusión plaquetaria? claro, Jansen, Giancarlo, perdón, sí, definitivamente se llegó a pasarle no solamente paquete globular, sino también transfusión de plaquetas, pero debido al cuadro pues severo, seguía disminuyendo las plaquetas. Noten que la hemoglobina estuvo en 7, llegó a subir en 10, debido a las transfusiones justamente que recibió, pero las plaquetas se mantuvieron bajas hasta el momento del fallecimiento. Sin embargo, no llegó a evidenciarse hemorragias espontáneas debido a la plaquetopenia. Ok, doctor, gracias. Listo. Bien, entonces, si no hay más preguntas, lo que está claro el tema del, de la metodología, cómo va a desarrollar el caso clínico, porque es muy similar a lo que hicieron en el primer caso, pero si tienen alguna duda para poderlo aclarar. Doctor, ¿usted nos va a hacer llegar, disculpe, las diapositivas? Ya, buena pregunta. Yo le voy a pasar ahorita al delegado, que el delegado me mande un mensaje ahorita por WhatsApp y yo le voy a hacer llegar la presentación para que sea más fácil para ustedes. Nuevamente la recomendación, como algo que hicieron la primera vez, y eso fue correcto, tratar de no repetir todo el caso clínico, centrarse en lo positivo de la anamnesis, del examen físico, y más bien ser mucho más incisivos en el tema de defender su diagnóstico en la revisión en la mini revisión que van a hacer de su diagnóstico etiológico principal, ¿no? Pero la idea es que no repitan todo el caso clínico porque se pierde tiempo en eso y ya todos lo conocen, lo van a conocer, puesto que el delegado les va a hacer pasar las diapositivas a todos, pero es importante que más bien se centren en desarrollar bien su diagnóstico, el tema del plan de trabajo y obviamente el tema de la terapéutica, ¿no? Así que el delegado que me envíe un comentario, algo por WhatsApp para ahí, por esa vía, hacerle llegar nuevamente el caso clínico ya en ese formato de PPT. Ya, doctor, muchas gracias. Perfecto. Bien, entonces si no hay dudas, quedamos con todos para el día lunes. No hay ningún cambio en el horario, no tengo ningún inconveniente para el día lunes a las 9 en punto. Estamos presentando sus conclusiones del presente caso clínico y no se olvide el delegado de escribirme un rato más para poder enviar el caso en forma oportuna, ¿sí? Muchas gracias entonces y nos vemos el día lunes. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta, Gracias, doctora. Hasta luego. hasta Hasta luego. luego, Doctor. doctor.